Yo creo que de un tiempo a esta parte os estaréis acostumbrando a cada vez que me ponen un micrófono delante, pues a utilizar algunos términos que ya irán sonando. Volveremos a hablar de accesibilidad universal y volveré a decir que estoy contento con cómo ese concepto está calando en todos los rincones de la administración local que conformamos. En este caso venimos la presidenta del INGEMA y yo a hablar de cómo se afronta esa accesibilidad universal en el Jardín Botánico. Son la misma forma de trabajar siempre. Es un trabajo de diagnóstico para ver qué es lo que funciona, qué es lo que falla, qué es lo que hay que mejorar, qué es lo que hay que hacer, y luego una serie de propuestas para ir consiguiendo esa ansiada accesibilidad universal. Ya os recuerdo, la accesibilidad tenemos que recordar que no tiene nada que ver con, o no tiene solamente y exclusivamente que ver con lo físico, con lo arquitectónico, con la silla de ruedas, sino que si atendemos a lo amplio del abanico de discapacidades, pues veremos que hay distintos problemas, distintas propuestas y distintas soluciones que hay que acometer para cada una de ellas. Tenemos en mente un proyecto ambicioso de ciudad. Todo tiene que estar preparado para cualquier perfil de usuario, tenga la discapacidad que tenga. Por eso hablamos de inclusión y accesibilidad universal. Si hilamos un poquito más fino, tenemos en mente un triángulo de ocio inclusivo, si me permitía el término, que implica pues Jardín Botánico, Ciudad de los Niños, que ya trabajándose, y el zoológico, que se merecerá un capítulo aparte porque de verdad que es un trabajo importante en ese aspecto. En fin, esto que veis aquí es el resultado de ese trabajo que os decía, de diagnóstico, para ver los puntos débiles, medios y fuertes de las instalaciones del Jardín Botánico. Así se ha recibido, así lo va a explicar ahora la presidenta del INGEMA. Sabemos dónde hay que trabajar, estamos ya con ello, y el resultado de cuando se trasladen las propuestas que hay en un proyecto de este tipo a esas instalaciones, pues será un recinto perfectamente adaptado para recibir a cualquier perfil de usuario. Y ahí salimos ganando todo. En fin, le doy la palabra a la presidenta del INGEMA y os contará en detalle de qué va todo esto. Buenos días y muchas gracias. Efectivamente, como decía Bernardo, el INGEMA, al igual que el resto de las delegaciones de este ayuntamiento, siguen trabajando por esa inclusión universal. Por eso nos pusimos de la mano de la Delegación de Inclusión y Accesibilidad a trabajar en este informe, que efectivamente puede ser que, hablando de esas áreas y medias que tiene el Real Jardín Botánico de Córdoba, con diferentes funciones y diferentes usos, tiene pues un proceso de actuación bastante complejo, y aún así se saca de este informe que es un espacio prácticamente accesible para los diferentes perfiles que comentaba mi compañero. Pero sí que es cierto que hay algunos aspectos todavía en los que tenemos que trabajar cara a los próximos años. La inversión que se va a hacer, la intervención que se va a hacer, será en lo que se refiere a la señalética del jardín, dando continuidad a todos los espacios, haciendo uso de información en diferentes modalidades sensoriales, de manera que permita a todos los perfiles que accedan poder tener acceso a la información necesaria para una cita de instalaciones. Además, también de la mano de la Delegación de Inclusión se van a incorporar los códigos navilens, como en el resto de espacios que afectan a las delegaciones municipales. Y para los próximos años hablamos de intervenciones ya de un mayor calado, como sería la intervención sobre todo en lo que se refiere a los aseos accesibles. Se le va a dar prioridad en un principio a los aseos accesibles de uso compartido en aquellas zonas en las que se encuentran instalados, y posteriormente pues se tendrá que hacer una reforma de los aseos que se encuentran pues en la zona tanto del aula de la naturaleza, del auditorio y de los diferentes museos. Uno de los problemas con los que cuenta el Jardín Botánico en la actualidad es que los aseos accesibles están únicamente situados en una de las zonas de la instalación, y por ende se tiene que poner en el resto de zonas, de manera que los usuarios no tengan que desplazarse de un lado a otro. Además, será necesario hacer una instalación de accesibilidad, de puertas y tiradores que se encuentren a la altura de todos los usuarios, etcétera.
Para continuar, como decía, con esas intervenciones que son un poco de mayor calado, será la reparación de algunos de los pasillos que permitan que se pueda hacer el recorrido sin ningún tipo de problema para los diferentes usuarios que accedan, hacer una limpieza de la zona a una medida determinada para que tampoco sean un obstáculo, la modificación de las fuentes, de los bebederos, de las papeleras, de la zona del pavimento, del aislamiento del pavimento. Además, se va a incorporar al jardín botánico, a las colecciones museísticas museográficas del jardín, se las va a incorporar dentro de la colección museográfica en el registro de museos y colecciones museográficas de Andalucía, ya que cumple con todo y cada uno de los requisitos que se solicitan. Simplemente estamos esperando a que se dé acceso a la plataforma. Sí que es verdad que, a pesar de todas estas deficiencias que se tendrán que ir solventando en los próximos años, como decía, un trabajo que comienza ahora con este diagnóstico, sí cabe destacar que las actividades que se desarrollan dentro del jardín son plenamente accesibles, sobre todo las que tienen calado educativo. Hablamos de que los huertos están puestos a diferentes alturas, de manera que permita a aquellos usuarios en silla de ruedas poder hacer uso de esos huertos y de las actividades educativas que se les ofrece a los diferentes centros educativos. El paseo tacto-olfativo fue una de las cosas que también se puso en valor el pasado año, y se le incorporaron todas aquellas técnicas que eran necesarias de incorporar para que los usuarios pudieran hacerlo, no solamente usuarios con algún tipo de discapacidad, sino incluso para otras enfermedades, como por ejemplo son las personas con Alzheimer. Una de las actividades que ofertamos con la Fundación San Rafael Alzheimer es que puedan acceder a este paseo tacto-olfativo, que está prácticamente a la entrada del jardín. Y otra de las intervenciones que también se ha hecho ya ha sido la incorporación de una rampa de acceso a la zona de aparcamientos para minusválidos, que está para personas con discapacidad, que está puesta en la entrada. El INGEMA no solamente es el Jardín Botánico de Córdoba, sino que también es la ciudad de los niños. Como sabéis, estamos a las puertas de comenzar con una reforma que será la reforma más grande que se le haga a esta instalación desde el año 2004, en el que se abriese hace 17 años, y también se está caminando en esas instalaciones con una inclusión universal, como se queda bastante claro en el pliego de condiciones técnicas, en el que uno de los requisitos fundamentales era la mejora, era la incorporación de un columpio que fuese 100% inclusivo, que lo han presentado, la propuesta la han presentado todos los licitadores. Además, también incluye ese paseo sensorial, que va acompañado de un paseo de la música, y prácticamente todas las zonas quedan, salvo algunas muy puntuales, quedan con una accesibilidad para los diferentes perfiles, como comentaba el compañero anteriormente. Muchas gracias. Trabajo de un par de años, como decía. Vamos a empezar por aquello que supone unas intervenciones más pequeñas para poder seguir con las inversiones más grandes en los próximos años. Las obras se esperan que se puedan comenzar en el mes de septiembre, después del verano. Se está terminando ahora mismo con lo próximo que saldrá será la adjudicación definitiva, con su respectivo plazo de alegaciones, y cuando se cierre, si no hay ningún problema, estaremos hablando de eso, de después de verano. ¿Vale? Gracias. Muchas gracias. ¿Tienes entre 16 y 30 años y vives en una población pequeña de Córdoba? Iprodeco lanza 2 líneas de ayudas para que encuentres trabajo o crees una empresa en tu localidad. Córdoba Rural Joven Crea y Córdoba Rural Joven Contrata. 2 oportunidades para prosperar profesionalmente en tu propio pueblo. Más información en iprodeco.es. Diputación de Córdoba. ¿Escribes novela? ¿Poesía? Con los premios literarios de la Diputación de Córdoba puedes ganar 3.000, 9.000 y 12.000 euros. ¿Quieres participar? Infórmate en dipucórdoba.es/cultura. Diputación de Córdoba.